Paisaje musical andino. Crónicas para enaltecer a nuestros autores, compositores e intérpretes colombianos que le han cantado al paisaje y a las flores, inspirados en el sonido cantarino de nuestros ríos y quebradas, a la casita solariega, a la belleza natural de nuestros pueblos, con la sencillez y la nobleza de sus gentes, tan respetuosas y esquivas. A este grupo de cantores va dedicado Paisaje Musical Andino. Buenos días, amable audiencia de esta su emisora Frecuencia U 940 AM. Emisora cultural de la Universidad de Medellín. Sean ustedes bienvenidos a su programa Paisaje Musical Andino, que se realiza bajo la dirección general del señor Jaime Humberto Tobón Correa y con la amable colaboración del ingeniero de sonido Alejandro Álvarez Muñoz. Paisaje Musical Andino es un programa con textos sobre música colombiana, escritos y leídos por Abel Gallo Gallo, director y programador. La música colombiana tiene cultores dedicados al estudio de sus autores, compositores e intérpretes de nuestra música terrígena, para que sus melodías tan sentidas, todas ellas, continúen vigentes a través de los tiempos. Nos acompaña en los estudios de Frecuencia U 940 AM, emisora cultural de la Universidad de Medellín, el excelente músico, profesor Julio Ernesto Santoyo Rendón, señor de grandes teorías, formado como maestro de música en el Conservatorio Nacional de la Universidad Marcel Dupré en París, Francia. Doctor en estudios sociales, con una tesis titulada Herencias y aprendizajes a partir de la memoria de compositores campesinos en la provincia del Bajo Ricaurte, en Boyacá, Colombia. Bienvenido a Frecuencia U 940, profesor Santoyo. Don Abel, muy buen día. Muchísimas gracias por su invitación a su programa. A Alejandro, nuestro productor en el día de hoy. Y a don Jaime, director del programa. Y a toda la audiencia, pues buen día. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación. Profesor, ¿usted dónde nació? ¿Usted es de Cundinamarca o es...? No, yo nací en Puerto Berrío, Antioquia, pero mal hijo pródigo. Por circunstancias de la vida no pude volver sino de vez en cuando de manera pasajera. Pero me mantengo radicado, bueno, cuando estuve fuera del país, pero generalmente los últimos años he estado en Bogotá. Vamos a escuchar Mi buen Joselino. Es un pasillo de la autoría del profesor Julio Ernesto Santoyo, quien nos acompaña en el programa.
Profesor Julio Ernesto, ¿y cómo se inicia y cuándo usted en el campo de la música? Bueno, don Abel, yo me he conocido toda la vida como músico, desde muy niño, muy joven, herencia de mi padre. Mi padre muere cuando yo tenía 1 año de edad, pero sin embargo él deja 3 discos grabados con composiciones suyas, algunas de ellas, la mayoría, guitarrista, pero un hombre de campo, ¿no? Un hombre de familia campesina, con algunas fincas de mi abuelo, entonces heredan y tenían sus fincas. En aquella época usted sabe que el latifundio y la cuestión de las tierras era muy importante. Y bueno, esta familia se radica en San José de Pare, Boyacá, que está al borde del río Suárez y que limita con Santander. Y mi padre nace en Vélez, Santander. Sí, Santander. Entonces queda ese legado musical de mi familia, que es muy musical, y mi padre, buen guitarrista, muere él cuando yo tenía 1 año de edad, pero como le decía, dejó su guitarra, dejó 3 discos en acetato, y por ahí empezó la vena musical mía, y o sea, toda la vida me he conocido, me he sentido músico. ¿Empezó con guitarra o empezó con algún otro instrumento? El No. tiple, por ejemplo, era muy de alguna época para iniciarse. Pero yo siempre estuve como viendo la guitarra, mi padre siempre colgada allí, Claro. porque mi mamá quería que la tuviéramos como una reliquia, como un recuerdo muy grato. Y yo me incliné por este instrumento, me dediqué. Ya con el tiempo cogí el tiple, que me encanta ese instrumento, es hermoso, pero realmente yo me inicié fue con la guitarra y sigo con ella. Qué bien, qué bien. Vamos a escuchar el bambuco Retazos, que tiene letra y música del profesor Santoyo. ¿Esta interpretación está a cargo de quién, profesor? Bueno, resulta que yo cuando quise hacer la compilación de estas obras que vienen de varios años atrás con diferentes grupos de músicos, algunos estudiantes míos, otros profesores, colegas míos, músicos, haciendo esa compilación de obras, yo alcancé a todas instrumentales, porque mi tendencia es a escribir música instrumental. Sin embargo, tengo algunas 2 o 3 composiciones con letra, y una de ellas que pensé resaltarla, reconocerla dentro de este álbum, que se llama Retazos, pero la concebí para un dueto vocal. Y tenía pues la oportunidad quería tener la oportunidad en algún momento de grabarla, pero no se daba por lo mismo. He pasado muchos años estudiando los posgrados, que en serie los hice sin parar, entonces fueron casi 15 años sin parar, y esto no me dio tiempo para en realidad ponerme a ensayar seriamente con un dueto. Siempre lo he dicho, tengo un primo médico obstetra, ginecólogo obstetra, muy querido, muy buen músico, y buen tiplista y compositor además, y tiene una hermosa primera voz, y quisimos con él hacer este proyecto de grabar Retazos, pero no se dio por, como le digo, la falta de tiempo de mi parte. En algún momento, ya cuando teníamos toda la compilación para grabar, me tocó prácticamente irme solo a un estudio y decirle al operador, bueno, grabemos Retazos, yo hago la primera y yo hago la segunda. Y me preguntó el operador, ¿y cómo se llama el dueto? Y le digo yo, Santoyo y Rendón. Me tocó hacer eso para poder grabar y dejar eso rápido. Ahí usted hace tiple. No, hago la guitarra. Ah, la guitarra. El tiple lo hace uno de los profesores que tengo en la Academia de Música, la cual yo dirijo, Perfecto. Martín Pérez. Vamos a escuchar pues Retazos en la voz del profesor Julio Ernesto Santoyo. De recuerdos vamos tejiendo canciones
retazos que llevan risas, tejidos en 1000 colores, acompañado de fieltros, de amores y de ilusiones, y también de telas burdas que dejan los sinsabores. Las canciones van tejiendo recuerdos gratos de infancia, hilando sueños de niños en un telar de esperanzas, jugando con marionetas o imaginando fantasmas. Son retazos de alegrías que no se cambian por nada. Un corazón vagabundo se nos despierta y delata, tejiendo juegos de amores en noches de serenata. Entre besos y caricias se tejen mundos inciertos, retazos que con la brisa se transforman en desiertos. Y cuando llegan los años nos vamos enamorando de la mujer que nos diera los hijos que tanto amamos, pero solo los tenemos mientras nos llega el ocaso. Se alejan de nuestras vidas tejiendo nuevos retazos. Estamos viejos, nos cubrió un mar de nostalgias, con retazos de dolores que nos desvanece el alma. Nos vamos quedando solos, caminando lentamente, esperando que la vida llegue al umbral de la muerte. Profesor Julio Ernesto, a lo largo de su carrera se nota mucho el esmero por cultivar todas estas músicas que nos fueron dejando Morales Pino, Luisa Calvo, siempre conservando los mismos elementos, el trío de cuerdas colombiano, que es el tiple, la bandola y la guitarra. Sí, porque ese interés en esos compositores, ¿cierto? Resulta que yo comienzo mi actividad musical ya a nivel de grupal con una estudiantina que en su momento, otros tiempos, se llamaba la Estudiantina Bachué. Uh-huh. En esa estudiantina yo inicié mis primeros pinos como guitarrista de esta agrupación, y claro, me encuentro con estos compositores, Morales Pino, ¿no? Con el mismo Luisa Calvo, etcétera, Emilio Murillo. Y claro, este mundo me encantó porque es la música elaborada, estructurada, muy bellamente hecha. Y así fue como yo fui. Después estuve con un trío que se llama el Trío Semblanza Andina, haciendo también repertorio con estos compositores. Y fue creciendo en mí esa necesidad ese querer estudiarlos a ellos, ¿no? Entre ellos hay anécdotas muchísimas, ¿no? Pero ¿cómo comienza la música? O sea, ¿cómo comienza ese interés? Porque me voy al génesis de ellos. Uh-huh. Y me encuentro, por ejemplo, la historia de Emilio Murillo, que con mucho gusto después hablamos de eso. Sí, más adelante vamos a hablar de Emilio Murillo. Ah, sí, perfecto. Sí, vamos a escuchar precisamente de Pedro Morales Pino el conocido Pasillo Lento, Reflejos. Este pasillo es interpretado por el trío Morales Pino, que está compuesto por Diego Estrada, Álvaro Romero y Peregrino Galindo, era el de tiple. Peregrino Galindo también nació en Cartago, y Álvaro Romero Sánchez en Cali, un compositor, el maestro Álvaro Romero, tremendo, pues.
Sí. No, excelente trío. Sí. Entre ellos recuerdo el pasillo al Retiro, un pasillo muy bonito, y otros pasillos. Vamos a escuchar a Reflejos, pues, y al trío Morales Pino. Usted, profesor Santoyo, entonces hizo parte de varias agrupaciones, veo, en el formato del trío instrumental colombiano. Tengo entendido que hizo parte del conjunto Cuerdas, Academias, Arcos, Voces y Cuerdas. Es la academia que yo dirijo en este momento, Allá. Academia de Música Colombiana para Adultos. Y estudiantina Monserrate. También se conformó durante 10, 15 años la estudiantina Monserrate. En la pandemia resolvimos ya parar después de 3 discos compactos grabados y varios conciertos dados con ellos. Excelente experiencia con ellos. Ay, sí, se nota, porque además había gente muy buena. En las bandolas eran 5 bandolas, eran 2 tiples, eran 4 guitarras. Sí. Sonaba muy bonito. Muy buenos músicos, muy buenos músicos. Bien, ¿es más o menos en qué año? No, en los años 2010, del 2012 para acá, 2007, 2008 por acá. Sí, reciente.
Vamos a escuchar Solo para ti, es un bambuco, la autoría del profesor Julio Ernesto Santoyo, que nos acompaña hoy en el programa. Profesor Santoyo, el maestro Emilio Murillo se le conoce como el apóstol de la música colombiana porque aportó mucho a nuestros aires terrígenos. Fue también un investigador de la parte campesina, de nuestros ancestros. ¿Qué opinión tiene usted del maestro Emilio Murillo Chapul? Mire usted que con respecto al maestro Emilio Murillo, yo le dedico 4 párrafos en mi tesis doctoral. Me gustaría que los oyentes escucharan un poco sobre este tema porque es muy importante, dada la relevancia y nuestra historia al inicio del siglo XX. Sí, señor. Los debates y tensiones entre las clasificaciones de lo popular, lo tradicional y lo clásico no se han hecho esperar desde que la música existe en la época moderna y las sociedades contemporáneas, por decirlo menos, y Latinoamérica no es la excepción. Miremos como ejemplo una significativa muestra de qué manera se comienza a dar una tensión sistemática y permanente ya desde comienzos del siglo XX entre el gremio de los músicos académicos con los músicos y compositores populares. Luego de haber obtenido el título de compositor en la Escuela Cantorum en París, Guillermo Uribe Holguín, violinista nacido en Bogotá en el año 1880, era reconocido en el medio, pues hasta ese momento no había otro músico con un título académico equivalente. En el año de 1910, a principios del siglo XX, regresó a Colombia con proyectos ciertamente optimistas para un ambiente en el que la música sinfónica europea no era conocida, y mucho menos se pensaba en la conformación de orquestas profesionales sinfónicas que tuviesen una estabilidad laboral y abordaran el repertorio de compositores de este género musical. Con respecto a cómo definir la música nacional, Uribe Holguín no escatimaba intervención pública para decir que hay quienes consideran que poseemos ya un arte nacional, refiriéndose a Emilio Murillo, compositor nacido en Guateque, Boyacá, el mismo que nacido en el mismo año que Uribe Holguín, en el 1880. Están en un error, decía Uribe Holguín,
proveniente de la confusión que hacen entre el arte nacional y el arte popular, por un efecto de mal gusto generalmente, producto de la ignorancia. El falso arte se propaga con sorprendente facilidad. Esto lo escribe Jaime Cortés en su libro de Conocimiento de la Música Colombiana. Ya. 6 años después, en el 1916, el crítico, que estamos cansados de los críticos. En aquella época ya estaban los críticos. El crítico Gustavo Santos, quien dirigía la Escuela de Bellas Artes, adscrita al Ministerio Nacional, confirmaba los juicios de Uribe de Uribe Holguín, Claro. y ampliaba sus argumentos señalando que la música nacional no podía inspirarse en la música indígena, considerada exactamente regional, porque era tan primitiva y salvaje, entre comillas. Esto escrito también citado por Cortés, dicho por el crítico Santos. Música que poco se conocía en este territorio colombiano, la música salvaje, decía él. Para Santos, ni la música popular ni la regional tenían la complejidad que la música elaborada debía para él exigir y por lo tanto las definía como triviales y ligeras. Consideraba entonces que se debía depositar toda la confianza y reposaba todas sus esperanzas en que Uribe Holguín compusiera una música que mereciera llamarse nacional, con proyección internacional. Insistió Santos en que los aires del pasillo y el bambuco no eran ritmos colombianos, pues tanto sus estructuras rítmicas como melódicas se podían develar escuchando el ritmo de pasillo en el cuarteto Opus 59 de Beethoven y el bambuco en el cuarteto número 2 de Borodín, así como otro aire musical colombiano escuchado en el alegro enérgico y apasionado de la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms. Por otra parte, Antonio María Valencia Zamorano, compositor vallecaucano nacido en 1902. Respetado compositor caleño. Pero mire lo que consideraba él. Consideraba que la música nacional no existe, porque hay tal o cual tema melódico o ritmo que se considere criollo. Eso es lo de menos. Existirá necesariamente cuando haya compositores que, educados en el estudio de las obras universales, dejen verter su inspiración en las obras que su corazón les dice sinceramente. Esto es Valencia citado por Bastidas. Valencia señalaba que no existía la música nacional porque ella debería dignificar al pueblo y por ello no cualquier tema criollo puede considerarse como música nacional, puesto que para ello ocurra, el compositor deberá necesariamente que impregnarse de las músicas universales y a partir de esos conocimientos lograr contextualizarse con el ambiente que lo rodea y conseguir construir una obra personal e independiente. Estos y otros comentarios, don Abel, se convirtieron en una discordia en los primeros años del siglo XX, pues iba contra la premisa de autenticidad que sostenían los músicos y compositores como el maestro Emilio Murillo, que quienes se oponían a la falta de sentido de raíces observables en las creaciones que en su momento representaban a la música colombiana en general. Esta polémica tocó fondo cuando se escucharon 2 obras de Uribe Holguín en mayo de 1927 en un concierto realizado en el Teatro Colón de Bogotá, tituladas Tres ballets criollos, Opus 78, y críticos del momento como Rafael Mariño Pinto comentaba: no tienen el sabor colombiano en estas obras, que debían de haber en ellas, porque claro está, si el autor no se vale más que de los grandes compositores como de Beethoven y no emplea los temas colombianos como lo siente, porque no los conoce, ¿cómo es posible que pretenda imprimir carácter nacional? Se revelaba una confusión entre datos históricos y sincretismos culturales que culminó con los más hoscos, pero también burlescos pronunciamientos. Polémicas versiones se dieron por esos años, a tal punto que intervinieron en ellas reconocidos músicos como el mismo Valencia, quien manifestaba que tal relación entre ritmos y lugares tan distantes en el planeta venía a demostrarnos que el ritmo del bambuco, cuyo origen tiene procedencia negra, no vendría del continente africano, sino de Alemania. Y para colmo de colmos, por estos mismos días el poeta Jorge Mateus aseguró que el juego del turmeque nos venía de Grecia, por aquello de la lanzada del disco en el deporte helénico. De ahí que cuando yo viera publicados en la prensa tales conceptos, residía entonces en el exterior, en mi bambuco, si la mar fuera de tinta, les contestaba a esos caballeros burlándome de esta guisa: si el bambuco es de Alemania, o es de los griegos nuestro turmeque, Morales Pinos es turco,
Julio Flores, danés. Quevedo Z. Murillo, Valencia, el pianista de China han de ser. Asunción Silva, hebreo. Y Yuri Holguín, francés. Pues, qué bien. Ignorar la música telúrica, la música terrígena, la música de la patria, es un grave error. Y nos muestra, por ejemplo, Héctor Villalobos, que su música está, mucha de ella, basada en las músicas indígenas Tradicionales. sí, tradicionales. Es que borrar las músicas autóctonas es borrar la memoria. Sí, señor. Y sin memoria, pues no tenemos en dónde pararnos. Vamos a escuchar La Cabaña. Esta es una danza, esta danza a principios del siglo pasado era naciente. Las danzas las habían traído pues Uribe Holguín, solamente las hacían interpretaciones de ellas muy valiosas. Luisa Calvo, Emilio Murillo, 3 o 4 compositores, entre ellos pues Morales Pino. Es una danza muy bonita, La Cabaña, vamos a escucharla. Esta danza la cantan Garzón y Collazos, Darío Garzón y Eduardo Collazos. Cabaña que te llora y te extraña cuando faltas allí. Que te espera la hamaca y las flores de albahaca no perfuman sin ti. Ven pues, mi amor, que triste estoy, sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. El trapiche se queja, la manada se aleja, cuando se oculta el sol. Pases por mi cabaña, donde llora la caña, con suspiros de amor. Abrirán todas las flores y dan sus olores, los naranjos en flor. Ven pues, mi amor, que triste estoy, sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. El trapiche se queda, la manada se aleja, cuando se oculta el sol.
Profesor Santoyo, ¿en qué momento viaja usted a Francia a hacer estudios sobre música? Sí, yo viajo a Francia en los años 88, 89, a estudiar contrabajo, a continuar mis estudios de contrabajo, porque yo inicié mis estudios en Tunja, Boyacá, en la Escuela Superior de Música de Tunja, con el maestro Borleya Zarco, de origen checoslovaco él. Después paso a la Sinfónica de Colombia y luego es cuando yo decido estudiar contrabajo fuera del país y me voy para Francia, para París. Eso fue en los años 89, sí. Sí. ¿Cuánto estuvo en Francia? Estuvimos 6 años. Yo hablo estuvimos porque ya estaba con mi esposa allí. Y allá nace mi hijo. Allá me integro a la Orquesta Sinfónica de Francia, Internacional de Francia. Y como contrabajista. Como contrabajista siempre. Y con la orquesta de cámara Sinfonieta de París. Y la Orquesta de Frenes. Estuve con varias actividades, pero la principal fue la Orquesta Sinfónica Internacional de Francia, que me dio la oportunidad de conocer ese bello país porque hacíamos giras importantes con ella. Sí. Qué bien. En el país europeo. Vamos a escuchar a continuación Horizonte. Es un pasillo, obra del profesor Julio Ernesto Santoyo. ¿Quién interpreta este pasillo? Así como el anterior obra que escuchamos, Solo para ti, el bambuco, este pasillo lo interpreto en el tiple como solista y mi hijo Juan Sebastián Santoyo a la edad de los 16 años, 17 años, me acompañó con la guitarra. Vamos a escuchar a Horizontes. Hermoso título, Horizontes, el pasillo muy bonito. Cabe anotar que aquí en Antioquia, una de las pinturas más icónicas que tenemos se llama Horizontes, del maestro Francisco Antonio Cano.
más o menos como la reseña de lo que es o era nuestra familia y Nilo Tempore. Muy bien. Profesora, entonces usted vivió también en Boyacá Sí, claro. varios años. Sí, es que mi padre tenía su finca en San José de Pare, Boyacá, prácticamente al frente de un pueblo que se llama Webse, Santander. Estamos en el límite con Santander y Vélez. Y la ciudad más cercana a donde estudiábamos era en Tunja, Boyacá, ¿no? Por eso hay esa relación tan inmediata entre Tunja, Boyacá y Santander, allí por este lado de San José de Pare, Boyacá, con Vélez. Hay toda una mezcla allí de regiones que la cultura es muy santandereana finalmente, ¿no? Pero estamos políticamente, geográficamente en Boyacá, ubicados. Claro. Entonces, mi formación musical se inicia en Tunja, ¿no? En la Escuela Superior de Música de Tunja, y allí estuve 4 o 5 años, y después cuando paso a Bogotá a ser parte de la orquesta, bueno, empecé con la Orquesta Sinfónica de Boyacá en Tunja. Exacto. Sé que allí en Tunja también Bastante historia porque hizo- también hice parte de la hizo estudiantina música. Boyacá y tuvimos la fortuna de 2 veces ir a un segundo puesto en el Mono Núñez representando a Boyacá con la estudiantina Boyacá. ¿sí? ¿Recuerda alguno de los integrantes de la estudiantina Boyacá? Sí, claro, Samuel Malagón Bravo, Uf, director de la estudiantina, Fabio Mesa, bandolista, Pablo Montoya, gran escritor, ganador del Rómulo Gallegos, que en ese momento era flautista. Estudiábamos con Pablo Montoya, antioqueño, sí. de la Universidad de Antioquia, un gran representante de, de nuestra Universidad de Antioquia y Señor. del departamento y de Colombia, porque ganador del Premio Américas Cuba, del Donoso en Chile, Sí. un gran escritor, gran escritor. Era flautista con nosotros, que tocaba con nosotros en la estudiantina Boyacá, y Pablo y Hugo Espinosa, que hoy en día es profesor de la Universidad de Antioquia de flauta. Y bueno, habían otros compañeros allí como Heriberto Soto, tiplista, que en paz descanse en este momento, nos dejó. Igual que Samuel Malagón también nos dejó. Y Camilo Venegas. Esos éramos integrantes de aquel momento. Sí, el escritor Pablo Montoya, además escribió sobre la obra de Marguerite Yourcenar, que es una de las escritoras francesas que hizo parte de la Academia Francesa. Nunca ganó el premio Nobel, pero una escritora muy precisa, muy profunda. Hoy día, pues, el legado de Yourcenar, por ejemplo, Memorias de Adriano, Exactamente. Opus Nigrum y muchas otras más, porque fue una escritora muy fuerte, Pablo Montoya la recreó en su obra. Sí, señor. Qué bueno estar en el departamento de Boyacá, que es un departamento lleno de historia, Hermoso. de nuestra historia libertadora. Allí se cuenta pues lo de Pedro Pascasio Martínez, que fue la persona que capturó a Barreiro en el puente de Boyacá, y muchas otras cosas. Podríamos quedarnos un saludo para la gente de Boyacá, siempre tan hospitalaria. Vamos a escuchar precisamente un hermosísimo bambuco, se llama Soy Boyacense. Eso es de la autoría de Héctor J. Vargas, un músico y compositor de esta hermosa tierra. De pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa, y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alpargatas. Cuando no hay chicha bebida grata, echo aguardiente por mi garganta. Canto bambucos y torbellinos, alegre le echo a mi patria, sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata.
acero queda la entraña de agresta tierra, y de mis ropas esmeraldinas le doy al mundo preciosas gemas, haciendo coro con los turpiales que alegres cantan de madrugada. Rasgo mi tiple chiquinquireño frente a la alcoba de mi adorada, canto bambucos y torbellinos y un vivo alegre le echo a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Sangre guerrera, pueblo atestigo el pantano de Vargas. Soy pendenciero, tiro de frente, nunca un ataque doy por la espalda. Lucho incansable contra gobiernos que en su provecho el fisco gasta, y cuando triunfo tan solo pido una curula en la burocracia. Canto bambucos y torbellinos y un vivo alegre le echo a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Profesor Santoyo, todos estos músicos y poetas como Emilio Murillo, Julio Flores, Enrique Álvarez Henao, tienen algo en común. Entregaron el 1899 al 1900 en plena guerra de los 1000 días. Y además se agruparon en un lugar que se llamaba la Gruta Simbólica. Y ellos hicieron parte de ese piqueteadero, sí, de ese momento. Que ¿recuerda usted algo de la Gruta Simbólica? Ellos fueron unos poetas. Lo que pasa es que fue una tendencia cultural, un movimiento cultural que surgió no solamente en los músicos, como usted bien lo dice, también en la pintura, ¿no? Tanto aquí como en Europa, o sea, en el mundo entero hubo un movimiento en Europa y en Latinoamérica de una revolución intelectual interesantísima, donde se despertaron grandes compositores y grandes... Estamos hablando de la época del prácticamente en el modernismo, porque viene época después del famoso clasicismo y la época moderna. Llega este nuevo movimiento generacional de músicos y compositores y artistas en general que quisieron mostrar una nueva mirada. Es una forma como de protesta a lo que había antes, ¿no? En cuanto a la música, a la pintura, y se fue buscando, y en la poesía ni hablar, ¿no? Tenemos grandes ejemplos donde se fue plasmando una nueva tendencia y una manera de expresar la música, una manera diferente de expresar. O sea, una revolución total que hubo en el campo sin duda, artístico, sin en duda. Esta época, al principio del siglo XX. Vamos a escuchar La muñeca mía. Es un clásico bambuco de grata recordación en las armónicas voces de Obdulio Sánchez y Rafael Ortiz, acompañados por la estudiantina López. Era la linda muñeca mía, de andar apretadito y juguetoncita, de labios sin pintura suave y sencilla, de mentiras ingenuas y secreticos y solo risa. Cuando le preguntaba si me quería, me tapaba la boca con su boquita, y al besarla en la cara se le encendía, temblando entre mis brazos como si el besar fuera picardía.
Ay, qué gratos recuerdos tiene la vida. Ay, así era la linda muñeca mía, de andar apretadito y juguetoncita, de labios sin pintura suave y sencilla, de mentiras ingenuas y secreticos y solo risa. Cuando le preguntaba si me quería, me tapaba la boca con su boquita, y al besarla en la cara se le encendía, temblando entre mis brazos como si el besar fuera picardía. Ay, qué gratos recuerdos tiene la vida. Ay, qué gratos recuerdos tiene la vida. Profesor Julio Ernesto Santoyo Rendón, te agradezco mucho, es muy agradable haber compartido con usted todas estas experiencias de su vida, de su obra, de la obra de esos músicos clásicos que nos empezaron a hacer sentir nuestra música nacional. Muchísimas gracias, don Abel, por haberme invitado a este programa maravilloso, y a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Finalizamos por el día de hoy el programa Paisaje Musical Andino. Agradezco de forma muy sincera a las directivas de la emisora de la Universidad de Medellín con la acertada dirección del señor Jaime Humberto Tobón Correa y con la amable colaboración del ingeniero de sonido Alejandro Álvarez Muñoz, que su apoyo incondicional ha sido de gran ayuda para la realización de este programa. A usted, amable radioescucha, muchas gracias por su audiencia y espero que el programa Paisaje Musical Andino haya sido de su total agrado. Y los invito a seguir escuchándolo en sus audiciones posteriores. Inquietudes y sugerencias en el 312-653-6566. Feliz mañana. Paisaje Musical Andino. Crónicas para enaltecer a nuestros autores, compositores e intérpretes colombianos que le han cantado al paisaje y a las flores, inspirados en el sonido cantarino de nuestros ríos y quebradas, a la casita solariega, a la belleza natural de nuestros pueblos, con la sencillez y la nobleza de sus gentes, tan respetuosas y esquivas. A este grupo de cantores va dedicado Paisaje Musical Andino.